Que el Señor bendiga en este día a todos mis hermanos y a mi hermana, y que Dios sea colocando la paz en cada hogar, en la cual hoy en día necesitamos, creo que todos, esa paz de parte del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga una vez más, mis hermanos. Le doy gracias al Señor en este día una vez más por su inmenso amor, por su mucha misericordia y porque el Señor me permite una vez más hablar de su palabra, esta palabra bendita, esta palabra que nos alienta, que nos fortalece, que aumenta nuestra fe. Esa palabra que cada día nos guía, ¿cierto?, a cómo debemos, ¿cierto?, servirle al Señor. Que Dios bendiga este día este mensaje, mis hermanos, y vamos a dar lectura en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? La palabra del Señor se encuentra en San Lucas, capítulo 1, versículo 5. Y le vamos a dar lectura en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. En esta tarde, cierto, el Señor nos está hablando de la importancia de la oración. Aquí, cierto, se está hablando de Zacarías, ya habla de Elizabeth. Dice que ambos, cierto, eran justos a la presencia del Señor. Dice que guardaban sus mandamientos y ordenanza. Dice que ambos andaban irreprensiblemente. ¿Qué quiere decir irreprensiblemente, mis hermanas y hermanos? Que ellos tenían una conducta, cierto, intachable, se puede decir, una conducta correcta ante el Señor. Ellos guardaban, cierto, los mandamientos y andaban en el temor del Señor. Y, cierto, esa la palabra del Señor que le tocó en suerte a Zacarías ir, cierto, al santuario. Y dice, cuando Zacarías entró al santuario, cierto, por el incienso que tenía que hacer ese día, dice que él entró. Y todo el pueblo afuera también empezó a orar. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. La oración, mis hermanas, ¿se da cuenta que es importante la oración? El clamor ante el Señor. Había una comunión, el pueblo unánime orando, y Zacarías estaba adentro, apoyando, todos los hermanos apoyando a Zacarías, que iba a tener una intimidad con el Señor. Dios tenga misericordia. Y sabe Dios que estaba ahí Zacarías, ¿cierto?, en el santuario. Dice que estaba, cierto, ahí en el incienso, cuando dice que se le aparece, dice, el ángel Gabriel. Y Zacarías dice que tuvo miedo. Pero el ángel, ¿qué le dice? Zacarías, no temas, ¿cierto? ¿Y qué le dice el ángel?
Dios lo envió con un mensaje tan importante, mis hermanos, que yo creo que todos nos gozamos cuando está ese mensaje que le dijo el ángel a Zacarías. Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Elizabeth, tu mujer, tendrá un hijo. Mis hermanos, aquí el Padre dice que cierto, ambos eran avanzados de edad. Él y Elizabeth. Para los demás era imposible que tuviera hijo a esa edad. Pero ¿sabe qué? Que el Señor siempre actúa en lo imposible. En lo imposible que es para el hombre, para la mujer, para Dios todo es posible, mis hermanos. Dios tenga misericordia de nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que Zacarías, quizá junto a su esposa, oraban por mucho tiempo por esa petición. Pero llegó el día, llegó la hora, cuando Dios manda a ese ángel y le manda esa respuesta. Le envía esa respuesta y quizás que mucho tiempo ellos estaban esperando esa bendición. Pero Zacarías, ¿qué pasó con Zacarías cuando el ángel le dice que su mujer tendrá un hijo? Dice que se turbó Zacarías, ¿cierto? Porque decía, ¿cómo? Si ya ella era avanzada de edad. Pero para Dios nada es imposible, mis hermanas. Dios, ¿qué hizo en ese momento? Un milagro, y dio testimonio a muchos de su pueblo. Y demostró que para Dios nada es imposible. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Qué importante, mis hermanos, andar en el temor del Señor. Qué importante, mis hermanos, andar en la obediencia. Porque cuando usted está en la obediencia, cuando usted es cierto, anda en el temor del Señor y quiere agradarle en todo momento a Dios maravilloso, hay una comunión con el Señor. Que cuando usted ora, cuando usted clama, mis hermanos, Dios escucha su oración. Por eso, mis hermanos, es importante, mis hermanos, creerle al Señor. Zacarías dudó y por dudar, cierto, quedó mudo hasta que el Señor cumplió lo que le había prometido, un hijo. Y cuando su hijo nació, dice para el Señor, que él volvió nuevamente a hablar, ¿cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y el pueblo, dice, y cuando Zacarías se embromó un poco, dice que el pueblo cuando le vio, Zacarías no pudo hablar, ¿cierto? Y ahí el pueblo que dijo, visión tuvo Zacarías. Que Dios nos ayude, mis hermanos, cuando el Señor a usted y a mí, el Señor nos habla, que nos dice, yo estoy contigo, no temas. Yo he escuchado tu oración, creámosle, mis hermanas, creámosle al Señor. Que no es en vano que cada uno estemos orando al Señor, no es en vano que estemos clamando a Dios maravilloso. ¿Cuál es su petición? Quizás mucho tiempo te está orando, pero va a llegar el momento dado, así como con Zacarías, que Dios le va a decir también, o como se llame, Juana, Rosa, ¿qué va a decir el Señor? ¿Cierto? Jehová ha escuchado tu oración. Y Dios va a responder. Y usted se va a regocijar cuando vea la respuesta del Señor. Porque aquí el Señor le dice a Zacarías, y se regocijarán, ¿cierto? Ya, ¿qué quiere decir? Que antiguamente ellos estaban tristes. Pero el Señor, que el Señor les promete que cuando nazca su hijo, dice que todos se regocijarán, ¿cierto? Tendrán gozo y alegría. Y muchos se regocijarán por su nacimiento. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y el Señor, ¿cierto? Ya le tenía predestinado el nombre al hijo de Zacarías, Juan. Juan, ¿sabe qué significa Juan? Hombre fiel a Dios. El Señor ya lo tenía escogido. El Señor, a Juan ya lo tenía predestinado con una misión. Él dice la palabra del Señor que Él preparó el camino de Jesús. Él tenía, cierto, una misión que cumplir, como también quizá usted y yo, mis hermanas también. Cuando el Señor también dice que nos escogió desde nuestro vientre de nuestra madre. Antes que nos formásemos, ya el Señor ya los tenía predestinados.
Antes que naciéramos también, el Señor también ya nos tenía con una misión, mis hermanas. Quizá ha pasado mucho tiempo, pero el Señor también le llamó a mí como a usted con un propósito. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Andar también una conducta correcta ante el Señor. Andar, ser temerosa de parte del Señor, temeroso de parte del Señor. Andar en la obediencia como Dios quiere que andemos, mis hermanos. Somos hijas del Rey de Reyes. Somos hijos de luz e hijas de luz. Y debemos resplandecer hoy en día, mis hermanas. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a poder hacer la voluntad del Señor. Porque así como el Señor a Juan, ¿cierto?, ya lo tenía escogido, a pesar, ¿cierto?, que era imposible que él naciera de un vientre ya de una mujer avanzada de edad, pero Dios, ¿cierto?, tenía preparado, ¿cierto?, un milagro. Ese milagro maravilloso, ese milagro, ¿cierto?, que iba a preparar el camino de su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y quiero compartir esta palabra, mis hermanas, donde habla de Juan. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan, mis hermanas, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Un hombre, cierto, que ya estaba predestinado a preparar el camino de Jesús. Hoy en día, mis hermanas, usted y yo también nos escogió y nos predestinó. ¿Para qué? Para que también hablemos de su palabra, para que también demos testimonio, ¿cierto?, de un Dios maravilloso, que en Él hay salvación, que en Él hay sanidad, que en Él está todo, mis hermanas, la respuesta a todas nuestras inquietudes. Él coloca paz donde no hay paz, coloca gozo donde hay tristeza. Aquí, como dice Dios, ¿cierto?, dice: habrá alegría y gozo, y todos se regocijarán por el nacimiento de Juan, porque Juan ya venía, ¿cierto?, con la unción del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Por eso es que el Señor le pidió a Zacarías que no bebiera ni sidra ni vino, ¿cierto?, que se mantuviera en santidad, porque iba a ser grande en las manos del Señor. Que Dios nos ayude. Así también, mis hermanas, hoy en día usted y yo también debemos también vivir en santidad. Dice que este templo, dice, nosotros somos el templo del Señor. Y dice que tenemos que ir a nuestro templo. Que Dios nos ayude. Vosotros sois el templo de Dios. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude, mis hermanas, a cuidar este templo, ¿cierto? Para que Dios también pueda habitar nuestras vidas, en usted y en mí, mis hermanas, para que Dios pueda hacer la voluntad que Él quiere. Así como Juan, ¿cierto?, se mantuvo en santidad, porque Dios hizo cosas grandes con él. Así también saben que usted y yo también lo mantengamos en santidad, mis hermanas, y que le creamos al Señor, que no cometamos ese error que quizás cometió Zacarías en un momento, que él oraba y oraba por esa petición, y cuando Dios le responde, ¿cierto?, se turbó y dudó y enmudeció. Mis hermanas, cuando el Señor a usted y a mí nos tenga una promesa y el Señor nos hable por sueño o por instrumentos, porque Dios tiene muchas maneras de hablar, también por su palabra, creámosle al Señor y veremos la gloria de Dios, mis hermanas. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Esta palabra maravillosa, donde, ¿cierto?, hablan que andaban irreprensiblemente y oraban. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que siempre el Señor aumente nuestra fe. Que Dios está con nosotros, mis hermanas. Dice que el amor de Dios es un amor eterno, un amor que no cambia, un amor que perdura. No como que nosotros fallamos, no, el Señor dice que Él se mantiene fiel, aún con su pueblo infiel. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, mis hermanos y hermanas, a que nosotros le creamos a Dios maravilloso en estos tiempos tan difíciles. Que si nosotros oramos y clamamos, mis hermanas, Dios va a escuchar nuestra oración, como lo escuchó a Zacarías esa oración. Y Dios le respondió su oración.
Dios también va a responder la nuestra, mis hermanas, si nos unimos, si oramos, si clamamos por todo lo que está aconteciendo, mis hermanas, si le pedimos a Dios misericordia, Dios lo va a hacer. Pero ¿qué es lo que Dios quiere en este día? Para mí, para usted, que oremos, que clamemos a Dios maravilloso y que le creamos al Señor. Si estamos orando a Dios como por una petición, creamos que Dios va a responder a lo que estamos orando conforme a la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios bendiga esta palabra, ¿cierto? La cual es una palabra de fe, una respuesta a una oración de un hombre y una mujer, ¿cierto? Que a pesar de que era avanzado de edad, Dios concedió el deseo de su corazón, sin importar quizá la edad, ¿cierto? Ni la dificultad, nada, porque para Dios nada es imposible, mis hermanas. Que Dios nos ayude y el Señor aumente mi fe y la suya, mis hermanas, que para Dios nada es imposible. Amén. Que Dios nos bendiga en esta tarde, bendiga esta palabra y en esta tarde damos al Señor por su palabra. Amén. Padre Celestial, lleno de amor y de misericordia, damos gracias en esta hora por su palabra, Señor, la cual, mi Dios bendito, nos alienta, Señor amado, a creerle a usted, mi Dios amado. El orar, mi Señor amado, es la llave de todas las cosas. Esa oración que solo le hacemos a usted, mi Dios amado, cuando da nuestra rodilla, cuando clamamos de tu presencia, mi Dios amado, estamos conversando con usted. Esa es la oración, cuando contamos nuestras inquietudes, cuando le contamos a usted nuestra tristeza, cuando, Señor amado, deseamos tener algo o deseamos, Señor amado, una respuesta. Ahí está, mi Dios amado, usted con su oído atento a escuchar cada oración, Señor amado, cada petición. Ahí está usted con su oído presto, Dios mío, escuchando nuestro clamor, mi Dios amado, el cual, mi Dios amado, usted siempre está dispuesto, Señor amado, con ese amor eterno, porque cada mañana son nuevas sus misericordias, Señor. Le damos gracias en esta hora, que ha estado usted aumentando nuestra fe, mi Dios amado, y te ruego a tu más dulce bendición, aquella que emana del cielo, que la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Para mi Dios sea toda honra y gloria, y para mí sea su inmensa misericordia. Gracias, mi Señor. Amén. Gracias.